Buenas tardes, el día de hoy les voy a hablar sobre la información exógena del curso de Impuestos Nacionales y Planeación Fiscal. Mi nombre es Karen Lorena Suárez Mora. ¿Qué es la información exógena? La información exógena se refiere a aquellos datos o detalles, elementos informativos que previenen o son generados fuera de un sistema, entidad o contexto específico y como son incorporados posteriormente a dicho sistema. Este tipo de información es externa al ámbito al que se integra y su inclusión tiene el propósito de enriquecer, implementar o actualizar el conocimiento existente dentro del sistema receptor. En este caso, el sistema receptor es la DIAN. La gestión adecuada de la información exógena implica evaluar su confiabilidad, relevancia y actualidad, así como integrarla de manera eficiente en el contexto interno de la DIAN. ¿Qué datos y basado en qué la DIAN puede solicitar información a un contribuyente? La DIAN, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en Colombia, puede solicitar información a un contribuyente con el fin de verificar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. La DIAN tiene la autoridad para requerir información basada en diferentes criterios y en el marco de las leyes tributarias colombianas. La DIAN la DIAN solicita información en estos motivos. Declaraciones tributarias incompletas o inconsistentes. Si la DIAN identifica discrepancias o irregularidades en las declaraciones tributarias presentadas por un contribuyente, puede solicitar información adicional para aclarar dicha situación. Cruce de información. La DIAN realiza cruces de información entre diferentes declaraciones y fuentes de datos para detectar posibles inconsistencias. Si encuentra discrepancias o inconsistencias entre la información suministrada por el contribuyente y otros registros, puede solicitar declaraciones o información adicional. Operaciones atípicas o inusuales. La DIAN puede solicitar información cuando detecta operaciones que considere atípicas, inusuales, como transacciones financieras de gran envergadura, movimientos significativos en las cuentas tributarias y así. Análisis de riesgos. Dicha entidad, la DIAN, puede realizar evaluaciones de riesgos basadas en perfiles tributarios y económicos de los contribuyentes. Si un contribuyente es identificado como de alto riesgo, la DIAN le solicita información adicional por parte de sus acciones de control. Alertas o denuncias. La DIAN puede recibir denuncias de terceros o detectar alertas automáticas que indiquen posibles irregularidades fiscales con el contribuyente. En estos casos puede iniciar procesos de verificación y solicitar información al contribuyente involucrado. ¿Qué importancia tiene la información exógena dentro del cumplimiento de las responsabilidades fiscales de las empresas? La información exógena desempeña un papel crucial en el cumplimiento de las responsabilidades fiscales de las empresas, ya que su importancia radica en varios aspectos que afectan tanto a las compañías como a las autoridades fiscales. En estas podemos encontrar verificación de la declaración de impuestos. La información exógena proporciona a las autoridades fiscales datos adicionales que les permiten verificar la veracidad y precisión de las declaraciones de impuestos presentadas por las empresas. Detección de evasión fiscal. La información exógena es una herramienta valiosa para detectar posibles casos de evasión fiscal. Análisis de riesgos.
La información exógena contribuye al análisis de riesgos fiscales, planificación y política fiscal. Para las empresas, la información exógena también es valiosa en la planificación fiscal y toma de decisiones estratégicas, transparencia y cumplimiento normativo. La presentación precisa y oportuna de la información exógena demuestra la transparencia por parte de las empresas y contribuye al cumplimiento normativo, cooperación al cumplimiento normativo. ¿Cuáles son las empresas que están obligadas a, a cumplir con este deber y cuáles son las que están exentas de hacerlos? Tributariamente, la obligación de cumplir con el deber de información exógena varía según la legislación y regulaciones fiscales en cada país. En el caso específico de Colombia, las direcciones de impuestos y aduanas nacionales establece las normativas relacionadas con la información exógena. A continuación, se proporciona información general sobre las obligaciones y exenciones en este país. Empresas. Empresas y personas obligadas. Contribuyentes de impuestos sobre la renta y complementarios, entidades financieras, personas jurídicas y naturales específicas, empresas con transacciones internacionales. Existen algunas exenciones o condiciones especiales que serían para microempresas y pequeñas empresas, actividades específicas y personas naturales con ingresos bajos. Em, ¿Cuáles son los formatos con mayor relevancia a diligenciar por los obligados a presentarlas? En la DIAN establece diferentes formatos para la presentación de información exógena. Los formatos específicos pueden variar según el tipo de entidad o actividad económica o naturaleza de la información que se reporta. Algunos de los formatos que se deben diligenciar son el 101. Este formato es utilizado para reportar información relacionada con impuestos sobre las ventas, el IVA, y suele ser relevante para las empresas que realizan operaciones sujetas a este impuesto. El formato 1003 se utiliza para reportar información relacionada con retenciones en la fuente practicadas y autorretenciones como las retenciones en impuesto de renta y las retenciones del IVA. El formato 1007. Este formato se utiliza para reportar información relacionada con operaciones financieras, incluyendo saldos en cuentas corrientes y cuentas de ahorros. En cuentas de ahorros, así como otros productos financieros. El formato 1008 se utiliza para reportar información relacionada con préstamos y créditos otorgados y recibidos. El formato 1011. Este formato es relevante para reportar información relacionada con operaciones de compra y venta de bienes y servicios. El formato 1013, utilizado para reportar información relacionada con activos fijos y propiedades. El formato 1026 se utiliza para reportar información sobre ingresos, retenciones por conceptos de dividendos y participaciones. El formato 1732 es utilizado para reportar información relacionada con operaciones de comercio exterior como importaciones y exportaciones. Muchísimas gracias. Espero que esta breve explicación, estas breves diapositivas sean de su agrado y que en él haya la información más desmenuzada y comprensible. Muchas gracias.